Muy buenos días, jovencitos y señoritas. Muy buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Muy bien, las biomoléculas son las biomoléculas formadas por proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Muy bien, empezaremos con las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas exclusivamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Son cuaternarias. Estas proteínas se encuentran en estos alimentos que ustedes pueden apreciar acá en la imagen. Tenemos los productos de origen animal, como son los huevos, las carnes, el pescado, el chancho. Y también tenemos algunos vegetales como son la quinoa. Recuerden que la quinoa era alimento imprescindible en la época incaica, la kiwicha. También encontramos las proteínas en algunos vegetales, como son el tomate, pero en pequeñísimas cantidades. Donde tenemos una cantidad considerable de proteínas es en las lentejas, en las menestras, en los frijoles, ¿ya? Entonces, es muy necesario conocer qué alimentos tienen proteínas para poder consumirlas. Muy bien, jóvenes. Continuando. La importancia biológica de las proteínas. Las proteínas son muy importantes. ¿Por qué? Porque cumplen funciones en nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos acá un cabello. En el cabello nosotros encontramos proteínas como es el colágeno, la queratina, ¿sí? Entonces, no sé si habrán escuchado los shampoos con queratina, con colágeno. ¿Para qué? Para nutrir, ¿no? Para fortalecer esta, esta, estas estructuras. También cumple función estructural, como vemos aquí. Vamos a empezar primero la de transporte. La de transporte, un ejemplo de ellos es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que va a cumplir la función de trasladar al oxígeno de los pulmones hacia nuestras células y va a transportar al CO2 desde las células de nuestro cuerpo hacia los órganos de excretores, como la piel, como los riñones, como eh, los pulmones, etcétera. ¿Ya? También tenemos la importancia enzimática, ¿sí? Hay muchas proteínas que van a actuar como enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Las enzimas son aquellas sustancias que van a permitir van a permitir acelerar las reacciones biológicas que se dan en nuestro cuerpo. Tenemos de carácter hormonal, o sea, importancia hormonal. ¿Hormonal por qué? Porque hay proteínas que se encargan de la regulación del control de muchos de los procesos biológicos. Por ejemplo, tenemos la insulina y el glucagón, que tiene que ver con la, el regulamiento del grado de azúcar en la sangre. Tenemos también la hormona de crecimiento, que es de carácter proteico. Tenemos la calcitonina, que tiene que ver con el metabolismo del calcio, ¿sí? Y diferentes hormonas. Defensiva. Como nosotros sabemos, tenemos nuestro sistema inmune responsable de defendernos contra los organismos patógenos, ¿ya? Recuerden que un tipo de proteína del sistema inmune son los anticuerpos. Ejemplo, tenemos la inmunoglobulina, la trombina y el fibrinógeno. Estructural. Hablamos de la parte estructural, por ejemplo, aquí en nuestras membranas celulares encontramos a las proteínas,
Miren aquí, estas proteínas son integrales. ¿Por qué? Porque se encuentran en el grosor de la membrana celular. Esta es una membrana de nuestras células, una parte de nuestra membrana de nuestras células. Estas proteínas que van a estar en el grosor de la membrana se llaman proteínas integrales, y estas que se encuentran aledañas o en un costado se llaman proteínas periféricas. Cumplen la función de trasladar las moléculas orgánicas que necesita, o moléculas grandes que necesita la célula, ¿ya? También tenemos proteínas que van a cumplir funciones de reserva. Por ejemplo, tenemos, a ver, la ovoalbúmina. ¿Dónde encontramos la ovoalbúmina? La encontramos en la clara de huevo, ¿sí? Tenemos la gliadina, que se encuentra en el grano de trigo, y la lactoalbúmina, que se encuentra en la leche. Muy bien, esas son las funciones de las proteínas en cuanto se refiere a reserva. Hablamos también de proteínas que van a permitir el movimiento, como son las proteínas que se encuentran en los músculos, como son la miosina y la actina. Muy bien, ahora vamos a hablar de los aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades más pequeñitas que se encuentran en las proteínas, que van a formar las proteínas. Estas se caracterizan, ¿por qué? Porque tienen dos grupos funcionales en su molécula. Esta es una estructura de un aminoácido. Esta es una estructura de un aminoácido. Tiene una parte amino y una parte ácido. De ahí el nombre aminoácido, ¿sí? El amino es NH2 y el ácido es COOH. Este carbono tiene un grupo amino, un grupo ácido, un hidrógeno y un radical. La diferencia, nosotros tenemos 20 aminoácidos. La diferencia de esas 20 es este radical que tenemos aquí, ¿ya? Aquí en esta tabla nosotros tenemos los 20 aminoácidos. Pero miren acá, esta parte seleccionada, esas partes es el radical R. Eso es lo que les diferencia a uno de otro aminoácido. Tenemos ahí la glicina, la alanina, etcétera, etcétera. De esos 20 aminoácidos que nosotros tenemos, 10 aminoácidos son esenciales. Sí o sí lo tenemos que consumir en alimentos, ¿sí? Porque no lo tenemos. Pero los otros 10 nosotros sí podemos elaborarlos o sintetizarlos en nuestro organismo. Pero estos no se puede obtener. O sea, no los elaboramos. Por lo tanto, tiene que estar en nuestra dieta. Muy bien. Ahora, sabemos que las unidades de las proteínas son los aminoácidos. Aquí tengo un aminoácido. Miren aquí tengo un aminoácido. Aquí tengo otro aminoácido. Para que se unan y forman cadenas largas para formar las proteínas, ¿qué va a suceder? Aquí, el grupo ácido de un aminoácido va a perder un OH y el grupo amino de otro aminoácido va a perder un hidrógeno. Este OH con este hidrógeno va a formar agua, entonces se va a deshidratar. La pérdida de esa molécula de agua va a dar origen a un enlace llamado peptídico. Mire, este es el doble enlace, entonces acá se está uniendo. Como está perdiendo este OH y este hidrógeno, se une un enlace acá. Ahí está el hidrógeno este que se ha ido para abajo, ¿sí? Entonces, a eso llamamos enlace peptídico. Luego tenemos lo que es la estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas pueden ser primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Las primarias es una unión lineal de ¿qué? De aminoácidos. Cada bolita es un aminoácido y cada rayita sería un enlace peptídico. Estas proteínas, al seguir uniéndose, van a tener una forma espiralada. ¿Debido a qué? A que aquí se van a formar enlaces puente de hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, no sé si habrán visto crecer las uñas. Hay unas personas que crecen las uñas y empiezan a volverse las espiraladas. Esas mujeres que tienen las uñas largas, se les vuelve así un tipo espiralado, ¿sí? Ahora, si esas estructuras siguen creciendo, van a dar lugar a lo que son las estructuras terciarias. Y varias estructuras terciarias van a dar lugar a lo que es una estructura cuaternaria. La hemoglobina tiene esta forma. Sigamos. Muy bien.
la clasificación de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar en holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas son aquellas que están exclusivamente formadas por aminoácidos. Ejemplo, tenemos las fibrosas y las globulares. Ahí tenemos el colágeno, la queratina, la elastina, la fibrona. Dentro de las globulares tenemos la albúmina, las globulinas, las histonas y las enzimas. Ahora, o sea, ¿las enzimas son pura proteína? Sí. Ahora, ¿qué son heteroproteínas? Las heteroproteínas son aquellas que como su nombre lo dice, hetero, aparte de proteínas, están ligadas a otra función. Por ejemplo, las glucoproteínas, los fosfoproteínas, los lipoproteínas. Están unidos glúcidos con proteínas, fosfatos con proteínas, lípidos con proteínas, cromos con proteínas, ¿sí? Entonces, a esta parte que no tiene proteínas se le llama grupo prostético y a las otras partes grupo proteico. Muy bien. Vamos a hablar, hemos dicho que las enzimas son exclusivamente proteínas. Estas enzimas se caracterizan porque son biocatalizadores. Ojo, son de naturaleza proteica y su función es acelerar las reacciones químicas que se dan dentro de nuestro organismo o dentro de los seres vivos. ¿Ya? Miren, ¿cómo es la función de esta enzima? Esta enzima son específicas. Es como un candado y esto sería como una llave. El sustrato sería como una llave. El sustrato va a ser la que va a reaccionar y la enzima es la que va a acelerar la reacción. Entonces, esto encaja exactamente acá. Eso significa que se forma un complejo, ¿no? Enzima y sustrato. Y al terminar la reacción, ¿qué va a pasar? Se va a dividir en dos. Entonces, se está produciendo una reacción química. Esto se está desdoblando en dos. ¿Gracias a quién? Gracias a la acción de la enzima, que es de carácter proteico. Ejemplos de algunas enzimas tenemos, por ejemplo, la lactasa, que actúa exclusivamente sobre la leche, sobre la lactosa de la leche, o sea, desdobla la lactosa. Esas personas que son intolerantes a la lactosa es porque no han desarrollado esta enzima que es la lactasa. Por lo tanto, como no la va a desdoblar, se les va a hinchar el estómago y les va a hacer daño. La amilasa actúa sobre los almidones y sobre los azúcares. La pepsina actúa sobre las proteínas. La tialina actúa sobre los almidones. Ya sabemos, ¿no? Acá, ¿no? En la saliva, la tialina se encuentra en la saliva. La lipasa actúa sobre los lípidos como son las grasas. Sigamos. También tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas pentarias. ¿Por qué? Porque están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Están formadas por unidades llamadas nucleótidos, así como las proteínas, sus unidades son aminoácidos y de los glúcidos sus unidades son monosacáridos, ¿sí? En los ácidos nucleicos sus unidades básicas se llaman nucleótidos y los enlaces que van a permitir la unión de los nucleótidos van a ser los enlaces fosfodiéster. Tenemos dos ácidos nucleicos muy importantes, como son el ADN y el ARN. Vamos a ver cuál es la estructura de un nucleótido, o sea, de la unidad básica de los ácidos nucleicos. Este es un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Vuelvo a repetir. La composición de un nucleótido o la estructura de un nucleótido está formado ¿por qué? Por un grupo fosfato, un azúcar o una pentosa, también se le llama, y una base nitrogenada. Muy bien. Las bases nitrogenadas son de varias clases, de dos clases, las bases púricas y las bases pirimídicas. Dentro de las bases púricas tenemos la adenina y la guanina, que se caracteriza por tener dos ciclos, heterociclos, ¿sí? Que son la adenina y la guanina, hemos dicho, ¿no? Y las bases pirimídicas, ojo, son, ¿qué? Están conformadas por un anillo heterociclo. Tenemos la citosina, la timina y la guanina. ¿Ya? Ahora, las pentosas son dos también, la ribosa para el ARN y la desoxirribosa para el ADN. Y el grupo fosfato es el ácido fosfórico nada más, ¿sí?
Muy bien. Entonces, esos van a ser los componentes de quién, de un ácido nucleico. El ácido nucleico, hemos dicho que los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Acá tenemos la estructura del ADN. El ADN es como una escalera, pero esta escalera en forma espiralada, donde los peldaños va a estar conformado por las bases nitrogenadas mediante enlaces puente de hidrógeno, ¿sí? Y siempre la adenina va a estar con la timina, ¿sí? Adenina con timina, amarillo con rojito, 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 ¿sí? Y la citosina siempre va a estar con la guanina. O sea, las bases nitrogenadas del ADN son adenina, timina, citosina, guanina, siempre, ¿ya? Y el azúcar que va a conformar va a ser la desoxirribosa. Aquí en el ARN, las bases nitrogenadas van a ser citosina, guanina y adenina. En vez de la timina va a estar el uracilo, pero esto es como la mitad de un ADN, ¿sí? O sea, esta es una cadena de nucleótidos y esta sería una doble cadena de nucleótidos. Muy bien, ya sabemos que el ADN es la que da la información, se encuentra en el núcleo de las células y es el que va a enviar la información genética de generación en generación. ¿Y el ARN qué función cumple? El ARN se encarga de fabricar proteínas y de recibir órdenes del ADN para ensamblar las proteínas. Muchas gracias, espero que les haya gustado y hasta otra oportunidad.